Cielo y tierra Dios creó y sabiamente la llenó y un jardín plantó. Un hombre hizo fue Adán y a su lado Eva está formando un hogar. Y como esposos ellos dos demostrarían quién es Dios, mas el pecado entró. Y aunque el mundo se perdió, la huella del amor de Dios está en su creación. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. El cielo y tierra Dios creó y sabiamente la llenó y un jardín plantó. Un hombre hizo fue Adán y a su lado Eva está formando un hogar. Y como esposos ellos dos demostrarían quién es Dios, mas el pecado entró. Y aunque el mundo se perdió, la huella del amor de Dios está en su creación. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. Hermanos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, hermanos de la iglesia Monte Sinaí. Es una bendición poder tener contacto con ustedes, saludarles. Gracias al pastor Samuel por la invitación para compartir con ustedes con los matrimonios. Nos queremos dirigir a los matrimonios de la iglesia Monte Sinaí. Y es un gusto, hermanos, poder estudiar juntos este, este tema que queremos compartir en esta tarde. Un tema bíblico que hemos titulado de la siguiente forma: No platiques con Satanás. Es un mensaje dirigido a los matrimonios y así le hemos puesto por título: No platiques con Satanás. Y bueno, son consejos o a manera de subtítulo, consejos eh, para la unidad, para aportar a la unidad en los matrimonios. Así que vamos a comenzar, hermanos, metiéndonos de lleno a este estudio. Gracias, muchas gracias por su atención. El Señor creó al hombre, y esto todos lo sabemos. En Génesis se narra todo esto. El Señor creó al hombre del polvo de la tierra, dice la Biblia. Y cuando formó a Eva, Génesis lo narra también, de la costilla de Adán, Adán, la llamó varona y dijo él mismo que porque del varón fue tomada. Y en ese mismo pasaje le llama hueso de mis huesos y carne de mi carne. Vamos a buscar esa cita, Génesis capítulo 2, versículo 23, y así comenzamos. Miren, escúchenlo por favor.
Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aunque no es un nombre bonito, ¿verdad? Yo no le digo así a mi esposa, varona, escúchame. Nos decimos de otra forma, ¿verdad? Pero se entiende la frase, se entiende la palabra. Es algo que Adán reflexionó y en ese momento así lo expresó. Veía a Eva justamente como el Señor quiso que la viera, como algo muy personal, como algo de él, ¿verdad? Dice, del varón fue tomada. Esto nos deja ver el plan de Dios para el primer matrimonio, por lo menos un asomo, un poco nos deja ver el plan de Dios para el matrimonio en la historia de la humanidad. La primer familia había comenzado en ese momento. Esa unidad, hermanos, que se consigue en el matrimonio, se menciona también cuando comienza el matrimonio, también se menciona un principio. Ahí se establece también un principio. Miren, Génesis capítulo 2, pero ahora el versículo 24. Pongamos atención, por favor. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí hay un principio, ¿verdad? Que se establece que, de hecho, el Señor Jesús, en el Nuevo Testamento hace alusión a este pasaje. Se unirá a su mujer. Y otra cosa que nos dice este principio, serán una sola carne. Esto habla de la unidad que se alcanza en el matrimonio. ¿Qué nivel de unidad? Esto no se logra, este tipo de unidad, esta relación tan estrecha a este nivel, no se logra en una amistad. Por estrecha que sea esa amistad, no se logra. Por muchos años que se tenga en una amistad, no se puede conseguir esa unidad, esa unión como la que se consigue en el matrimonio. Este nivel de unidad tampoco se consigue en la relación familiar, es decir, con primos, hermanos, tíos, ni siquiera con nuestros padres. Este nivel de unidad que menciona la Biblia haciendo alusión al matrimonio no se logra en un nivel familiar por mucho que amemos a nuestra familia, pero no se logra. Esto solo se da entre un hombre y una mujer que deciden unirse en matrimonio. Y esto es el plan del Señor. Al establecerse esta unión en la historia del hombre, lamentablemente tenemos que ser conscientes de esto y nos va a ayudar el serlo. Lamentablemente Satanás ya estaba observándolo todo. Y desde el principio decidió buscar afectar lo que Dios había creado. Desde el inicio, el matrimonio, sagrado porque el Señor lo creó. Así que por esa misma razón, porque Dios comenzó algo y ese algo fue el matrimonio, la familia, y Dios ama al matrimonio, ama a las familias. Bueno, pues por otro lado, Satanás aborrece al matrimonio, tu matrimonio, el nuestro, nuestras familias, Satanás las aborrece. Satanás pudo visualizar desde el inicio qué tipo de daño causaría al hombre en general, a la humanidad, si lograba dividir a la familia, si lograba meterse en los matrimonios. Y bueno, el primer paso fue separar a Adán y a Eva de Dios para después afectar el matrimonio, y lo logró lamentablemente. Dice Génesis capítulo 3, ahora por favor, un capítulo adelante, versículos 22 al 24. Escuchémoslo, por favor. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Qué triste, ¿verdad? Dice el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, hablando de el hombre, y entendamos por supuesto que iba su esposa con él.
Y luego dice en el 24, echó pues fuera al hombre, de manera genérica, al hombre, Adán y Eva. Qué triste realidad. Esto fue lo que consiguió Satanás, porque la Biblia también lo narra y lo vamos a analizar, cómo es que Satanás, por decirlo de alguna forma, los embaucó, los engañó, los tentó, ellos cayeron, no fueron firmes, cedieron ante la tentación, pecaron, ofendieron a Dios, y Dios, al ser un Dios justo, tuvo que echarlos, es decir, aplicar la disciplina, el juicio descendió sobre ellos. Satanás lo logró, afectó el matrimonio, afectó su relación de ese matrimonio con Dios. Y yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿será que el diablo hoy hace lo mismo o ya cambió de técnicas, de métodos? La respuesta es, sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo definitivamente. Satanás busca lo mismo en nuestros días. ¿Qué es esto? Bueno, separar a los matrimonios de una relación correcta y sana con Dios, primero. Y cuando logra afectar a la esposa en su relación con Dios, o al esposo, al varón en su relación con Dios, es mucho más fácil meterse en el matrimonio y empezar a generar conflictos entre ambos. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por temporadas difíciles. Nosotros no tenemos tantos años de experiencia en el matrimonio. Este año cumplimos apenas 6 años. Chamacos en el matrimonio somos mi esposa y yo, y de edad también. Pero podemos darnos cuenta, podemos ver, hermanos, que seguramente todos los matrimonios hemos pasado por temporadas difíciles. Y muchas de esas temporadas difíciles en cuanto al matrimonio, hablo de conflictos, de diferencias, de roces, lo que nos saca adelante es una relación correcta con Dios. Que estemos bien alineados en nuestro corazón, en nuestra mente, con el Señor. Es indispensable. Eso Satanás lo sabe. Por eso es que tiene esto como meta desde el principio. Así como Jesús le dijo, se refirió a Satanás en Juan capítulo 8, 44, haciendo alusión al principio, a Génesis, dijo que era un mentiroso y que era padre de mentira desde el inicio. Así, Satanás desde el inicio ha tratado de meterse en la relación del hombre con Dios y en la relación matrimonial también. No es casualidad, hermanos, que el número de divorcios el día de hoy vaya a la alza, se incremente, no va a la baja, nunca disminuye, siempre se incrementa. No es casualidad. Tampoco es casualidad tantos ataques contra el matrimonio en general en el mundo, contra la familia en nuestros días, a través de diferentes medios y de diferentes formas, ataques feos, desagradables, obscenos, muchos de ellos, hablando de el homosexualismo y que cómo se ha difundido el homosexualismo, obviamente lesbianismo también incluido, el feminismo, etcétera, distintas filosofías que atentan contra el matrimonio, no se diga el aborto, etcétera. No es ninguna coincidencia que muchos de estos conflictos estén alcanzando a los creyentes verdaderos en Cristo también. No estamos exentos, hermanos. Si estuviéramos exentos, pues entonces simplemente bastaría tal vez tener una Biblia en el matrimonio, en la familia y nada más, pero no es así. La Biblia es suficiente para que podamos apelar al Señor y a su poder y tomar decisiones y dejarnos moldear por el Señor, pero no somos inmunes a los embates de Satanás, a los ataques del diablo, a tener conflictos en el matrimonio. No somos inmunes a los problemas matrimoniales que muchos en el mundo están sufriendo. Así que quisiéramos, mi esposa y yo, que juntos, hermanos, con ustedes, analicemos algunos consejos bíblicos, prácticos, para contrarrestar la labor de nuestra carne, que atenta contra nuestro matrimonio, y también contrarrestar la labor de Satanás en contra de la unión que Dios espera que se tenga, que tengamos en el matrimonio.
Primer consejo, solo serán dos. Primer consejo, miren, vamos a hacer esto. Vamos a verlos primero estos consejos, estos dos consejos naturales que surgen en la Biblia. Primero los vamos a ver en el contexto o en su contexto, o sea, en Adán y Eva, esta historia que estamos tomando como base para nuestro estudio en esta enseñanza. Vamos a ver en Génesis capítulo 3, vamos allá por favor, cómo es que surge de manera natural, lógica, podemos decir, estos consejos y después los aplicaremos a nosotros, a cada uno de nosotros. Dice así, Génesis capítulo 3, 1 al 5. Mucha atención, por favor. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gracias, amor. Y aquí en este pasaje nos podemos dar cuenta de algunos errores que cometió en este caso Eva. Adán cometió otros errores que vamos a ver ahorita, pero en esta historia, en esta narración, en este pasaje, Eva cometió varios errores y uno de ellos es evidente. Fue darse el tiempo para hablar o discutir con el mismo Satanás. Fue un error. Y de aquí es de donde tomamos para titular nuestro estudio, no platicar con Satanás, no hablar con él. La verdad es que tenemos que reflexionar en esta realidad. Ella tenía a su esposo, debió acudir a él. También otra realidad, ella tenía una relación directa con Dios, debió acudir a él. Dice la Biblia que la voz de Dios estaba en el huerto, al aire del día y en el ambiente se escuchaba, o sea, de manera audible podían escuchar a Dios y es probable que de manera visible también pudieran verlo. Ellos tenían una relación estrecha, abierta, directa con Dios, así que Eva cometió un error y un error grave. Parece pequeño, es sutil el error, pero debemos tomar lecciones de esto. Más adelante lo vamos a aplicar, pero quiero que pongamos nuestra atención en esta escena. Eva cometió este error, habló con Satanás, discutió con él. ¿Lo notan? ¿Cómo es que Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, etcétera, etcétera? Ahí Eva debió parar, debió darse la vuelta e ir a buscar a su esposo y acudir al Señor. Desde ahí se notaba un poquito las intenciones, con que Dios os ha dicho, como cuando alguien quiere dañar la reputación de otra persona o quiere comenzar a murmurar de alguien más, hablar mal de alguien más y comienza la plática con una frase como esta, ¿verdad? Con que os ha dicho, bueno, nosotros no hablamos así, pero podemos decir, ¿a poco te dijo eso? ¿Me explico? Con ese tono me imagino a Satanás un poco, hablándole a Eva, ay, ¿a poco tú le creíste? Ya cuando está ese tono y esas frases, podemos percibir un poquito la intención, sin juzgar a nadie, sin adivinar, pero podemos, como decimos coloquialmente, levantar un poquito la guardia, ¿verdad? Estar atentos. ¿A dónde va esa conversación? Bueno, Eva lo pudo hacer, pero no lo hizo. Segundo elemento que queremos resaltar para aplicarlo a nuestra vida. Estorbarnos en el mal. Adán y Eva debieron estorbarse en el mal. Génesis capítulo 3, seguimos con la lectura ahora del 6 al 13, por favor, mucha atención. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: La serpiente me engañó y comí. Qué interesante historia, ¿verdad? Esta parte del pasaje nos deja ver eh, este otro elemento. Es un elemento que se evidencia por su ausencia. O sea, cuando leemos esta parte no podemos ver lo que estamos tratando de resaltar. El hecho de estorbarnos en el mal. En otras palabras, cuando leemos esta parte del pasaje, no vemos a Adán estorbándole a su esposa como debió de hacerlo. Como que se dejó llevar, como que se llenó de temor, no fue firme, no sé qué habrá pasado por su mente, pero no hizo lo correcto, no estorbó a su esposa. Y el Señor se me hace muy interesante que lo busca a él. Miren en el versículo 9, más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No le habló a la mujer, no habló con la serpiente, habló, buscó al hombre. Dios sabía lo que había pasado. Él es omnisciente, no estaba indagando a la manera de desde un desconocimiento, desde una ignorancia, desde la mente blanca, en blanco, perdón, hacer preguntas para indagar y conocer la verdad. No, esa no era la forma en la que estaba dirigiéndose el Señor a Adán, sino en una conciencia total, porque Él es omnisciente. Él sabía lo que había pasado y supo a quién dirigirse. Eso también nos deja ver que en esta labor de estorbarnos en el mal, creo que los varones somos más responsables que la mujer. Y en no hablar con Satanás es probable que haya mayor responsabilidad o este propensión, se dice, son más propensas las mujeres. Y es probable que haya más o mayor responsabilidad en la mujer que en el hombre, aunque los dos somos responsables de ambas. El decir lo que la Biblia enseña y hacer ver el error era algo que le correspondía hacer a Adán en esta parte, en esta etapa, en este momento tan crucial, tan importante. Hacer ver el error era algo que le correspondía a él, pero por alguna razón no lo hizo. Probablemente se llenó de temor. Tal vez no quería tener un conflicto con Eva, no contradecirlo, no comenzar un conflicto matrimonial, y entonces mejor lo dejó así, pero al final tuvo problemas y más severos con Dios. Eso nos ayuda a entender o a pensar que las cosas deben ponerse en su justa medida, ¿verdad? Adán debió pensar en respetar primero a Dios y temerle más a Dios que a su esposa, si fue el temor lo que le llevó a no hacer su parte, su labor. Probablemente pensó Adán que hacerse de la vista gorda en esa ocasión aportaría a su matrimonio. No le voy a decir nada ahorita, voy a participar. Sí, ándale pues, mujer, vamos a hacerlo. No sé si pensó que hacerse de la vista gorda aportaría a su relación matrimonial, pero en realidad la afectó de una forma histórica, impresionante, trascendente. Y la misma estancia, el mismo hecho de estar en el huerto de Edén, en la presencia de Dios, fue afectado. Satanás consiguió su cometido. Satanás logró separarlos de Dios para poder empezar a generar con más libertad conflictos entre ellos. Generó separación con Dios. Al final hubo consecuencias graves, trascendentes, que hasta nuestros días estamos sufriendo. Vino la vergüenza
porque el Señor le dice, ¿verdad? ¿Quién te enseñó? Versículo 11, ¿quién te enseñó? Dice que estabas desnudo. Y dice en el 10, cuando le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí, así que vino temor a la vida de Adán. No había temor. Apliquemos estos dos elementos, hermanos, que son claros, son evidentes en esta escena, en la historia que se nos narra de Adán y Eva. Apliquémoslo a nuestro matrimonio. El día de hoy podemos seguir las mismas recomendaciones que la Biblia evidencia que Adán y Eva, este primer matrimonio, necesitaban. Los dos mismos elementos aplicados a nuestra vida. Y el primer elemento, el primer consejo que esta historia nos da a los matrimonios es el no hablar con Satanás. Como dice Efesios 6:16, un pasaje donde se nos habla de la armadura de Dios y que vamos a escuchar, dice así. 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y también Santiago 4:7, vamos a escuchar, ¿qué dice? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia nos advierte que Satanás nos va a arrojar dardos de fuego. Es probable que estos sean pensamientos de todo tipo a nuestra mente y que son contrarios a lo que Dios ha dicho. Pensamientos de derrota, de desánimo, de baja autoestima, de avaricia, de egoísmo, de rencor, entre otros muchos pensamientos. Cuando nos afianzamos en no darle entrada a esos pensamientos, aportamos a nuestro matrimonio y hacemos la voluntad del Señor. Si resistimos a Satanás, dice Santiago 4:7, como lo acabamos de escuchar, él huirá de nosotros. Y la manera de resistirle es no dialogando con él. Y esto pasa a nivel de la mente cuando le damos vuelta a lo que nos susurra, a esos pensamientos que llegan repentinamente. Por ejemplo, en el matrimonio podrían surgir algunos pensamientos que nos pueden llevar a pensar mal de nuestro cónyuge y que, como vimos, estos pensamientos son sembrados mayormente por Satanás. Por ejemplo, mira cómo te vio, o seguramente ya se enojó, o ya se enojó otra vez. No creo que vaya a aceptar esto, o viste que solo piensa en él, solamente está pensando en él, no te está contemplando, o solo piensa en ella. ¿Cómo es posible que se olvidara de tu aniversario? O se ve que ni se va a acordar de mi cumpleaños porque ni le importo. O pensamientos como siento que ya no me ama, o yo siento que ya no lo amo. O si no me dice hoy que me quiere es porque ya no piensa en mí. O siento que solo le importa su trabajo, siento que solo le importan sus amigos. Este tipo de pensamientos son pensamientos que si los abrigamos, si empezamos a considerarlos, es como si comenzáramos a entablar un diálogo con Satanás de una manera similar a la que Eva lo hizo en el huerto de Edén. Así que debemos tener mucho cuidado con esto. Ese es el primer consejo que nos va a ayudar en nuestro matrimonio. No dialogar con Satanás, no platicar con esos pensamientos que siembra, desecharlos y entregárselos al Señor. Y es que alguien dirá, algunos de ustedes dirán, igual que nosotros, bueno, yo nunca he hablado con Satanás, no me interesa hablar con Satanás, ese consejo no lo necesito. Pero cuando escuchamos o cuando no sabemos identificar que algunos pensamientos que tenemos, podríamos decir la mayoría de los pensamientos con los que luchamos en la mente, no son nuestros, son ideas sembradas por Satanás. Por eso es que probablemente esa frase que dice Efesios, dardos de fuego del maligno, probablemente sean esos pensamientos que Satanás, como si fuera un dardo, lo arrojara a nuestra mente, como si la mente fuera esa diana, ese tiro al blanco.
Y si nosotros no identificamos eso y comenzamos a darle entrada y a discutir o a pensar, ¿a poco sí será? Yo creo que sí, no, es que yo lo siento, no, como que sí es cierto. Estamos hablando con Satanás. De manera sutil, de manera extraña, podemos decir, pero estamos hablando con Satanás. Y Filipenses 4:7 dice, ¿en qué debemos pensar? ¿Cuáles son los pensamientos que debemos aceptar? Y dice ahí que son lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es honesto, lo que es de buen hombre, lo que es digno de alabanza. Y ninguna de estas cosas que mencionamos son así, no cumplen ese perfil. El segundo consejo es el siguiente: estorbarnos en el mal. Vamos a escuchar qué dice Gálatas 6, 2 al 5. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga, dice Gálatas 6:5. Cuando nos ponemos de acuerdo en las cosas que se harán o en las cosas que se van a decidir como familia o en un matrimonio, esto va a aportar a la unidad cuando nos ponemos de acuerdo. De manera que cuando, por ejemplo, ella o yo como mujer cree que él está decidiendo algo de manera imprudente, cuando yo veo que mi esposo está decidiendo algo de manera imprudente o impulsiva o no está contemplando algunos detalles, yo le puedo ayudar diciéndole con respeto, con cariño y de manera amorosa una recomendación y así a manera de recomendación y no como una imposición, porque la palabra de Dios dice que la mujer debe estar sujeta a su marido, la mujer debe respetar a su esposo y eso debe estar claro en nosotras. Nosotras podemos recomendar a nuestro esposo, podemos hacerle ver algunas cosas que tal vez no ha alcanzado a ver, somos ayuda idónea en ese sentido, pero tenemos también que respetar su última decisión, aceptar que Dios así ha establecido los roles. De igual forma, cuando él ve que ella, ve que su esposa, cuando él ve que yo como esposa estoy tomando alguna decisión o alguna actitud que no es correcta, él puede mencionármelo, puede hablar conmigo y eso va a ser de gran ayuda para mí. De igual manera, hacerlo con cariño. Todavía en el caso de los varones tienen que esforzarse, creo, un poco más en hacerlo con cariño, con amor, con respeto, pues también no sería correcto que él se quisiera enseñorear de mí o empezar a tratarme como una hija, porque no, soy su esposa, como dice Efesios 5, él debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la voluntad de Dios para el matrimonio es que entre los dos hagamos equipo, que nos estorbemos en el mal, que no nos convirtamos en cómplices del pecado, que no seamos amigos del pecado entre nosotros, una pareja que cometa pecado y que esconda el pecado y que lo tape o lo justifique. No, Dios quiere que nos ayudemos en ese sentido, que nos estorbemos en el mal y que aprendamos de la historia de Adán y Eva, de lo que ellos tal vez debieron haber hecho como matrimonio. Y nosotros tenemos ahora la oportunidad de leer esta historia, de leer las escrituras y aprender de estos errores para no cometerlos en nuestro matrimonio y si lo estamos haciendo para arrepentirnos delante de Dios y pedir perdón. Y dice Efesios, que Jenny hacía alusión a este pasaje. Búsquenlo por favor, Efesios capítulo 5. Estos dos elementos que se mencionan en este segundo consejo son indispensables, son valiosísimos. Y por alguna razón, que es muy evidente, el Señor nos recomienda una cosa a los varones y otra cosa a las mujeres. No es una misma recomendación, aunque el mandamiento es para los dos. Pero miren cómo separa de alguna forma
aunque es para ambos, pero separa de alguna forma las recomendaciones. Dice en Efesios 5, 22 en adelante, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por eso en esta recomendación segunda, en este consejo, estorbarnos para el mal, hay que considerar la vertiente que el Señor da o genera para la mujer y también la vertiente que el Señor genera para el hombre. O sea, es una misma recomendación estorbarnos en el mal, pero sin olvidar estas cosas. El rol que cada uno tenemos y con lo que batallamos. Los varones batallamos para demostrarle amor a nuestra mujer, porque no es tan natural, ¿verdad? Fuimos hechos toscos, fuimos hechos como un roble, yo digo de broma, ¿no? Como rocas. Es difícil, ¿no? Andar pensando en flores y en detalles y en cosas bonitas y cosas que generan ternura. No somos así, no somos así los varones, ¿verdad? Y no está mal, ¿eh? Que algún varón por ahí diga, no, a mí sí se me da lo tierno y está bien, no pasa nada, ¿no? Y a las mujeres, por otro lado, sí se les da eso de forma muy natural y donde batallan es en estar en la sujeción, el respeto. En parte porque en nuestros días, en nuestro mundo, se ha mal interpretado y se ha enseñado mal. Y se relaciona la sujeción de la mujer, se relaciona de manera errónea, equivocada, nefasta, podemos decir, se relaciona con el valor que se le da a uno y al otro, como si Dios hubiera dicho que el hombre es mayor que la mujer. No lo dice. El que la mujer se sujete al hombre no la hace menos, sino que la coloca en su responsabilidad. Y cuando el hombre ama a su mujer y nos esforzamos por amar a nuestra mujer, no nos hace menos hombres, sino que nos coloca en el lugar correcto. Y luego dice en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a ese nivel, de esa forma, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, segunda vez que lo menciona. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Otro ejemplo interesante, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, etcétera. Qué interesante, ¿verdad? Así que el estorbarnos debe ser, mencionábamos, con cariño, con respeto, sin alejarnos del rol que el Señor nos delegó a cada uno de nosotros, como decía mi esposa, sin que yo la convierta en mi hija o sin que ella me convierta en su hijo, porque también podemos tender un poquito a eso, ¿verdad? Tratar de regañarla, tratar de educarla, eso no me mandó el Señor, o a ella, ¿no? Que me esté corrigiendo y que me esté regañando y que no, ese no son parte, no son las labores en el matrimonio. Así que, hermanos, cerremos. Es con Dios con quien debemos hablar, no con Satanás. Es una pequeña recapitulación de estos dos consejos que quisimos compartir con ustedes. Es con Dios con quien debemos hablar y no con Satanás. Es entre nosotros con quien debemos discutir las decisiones, no solo hacer lo que venga a nuestra mente de manera individual. A mí me viene esto a la mente, ella piensa esto, entonces ella decide aparte y yo decido aparte. ¿Qué es eso? Eso no es el plan del Señor, eso no es lo que ayudó a Adán y Eva, porque eso fue lo que hicieron. Ella lo analizó, ella discutió, ella decidió, y luego cuando Adán vino, él también traía sus pensamientos, sus luchas, y decidió de manera unilateral, de manera independiente. No es así como debe ser entre nosotros, hermanos. Estorbarnos
en lo malo, sin alejarnos del rol que Dios estableció, nos ayudará a convertirnos en un mejor equipo. Eclesiastés 4 dice, por último, del 9 al 11. Miren, un texto conocido. ¿Lo tienes ahí? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y Satanás ve el potencial que hay en la disolución de los matrimonios, pensando en dañar la obra de Dios, pensando en dañar las familias, pensando en dañar a la humanidad. Satanás ve lo que puede conseguir si daña a los matrimonios. Hermanos, que Dios nos ayude a todos los matrimonios a vivir en unidad y a asimilar estos dos consejos. No hablar con Satanás en la manera que ya lo explicamos y determinarnos a estorbarnos para el mal. Estorbarnos en el mal, en lo que veamos que estamos desviándonos, estorbarnos con cariño, con respeto. Espero que haya sido útil esta pequeña reflexión de las Escrituras y que haya sido de bendición. Nos dio mucho gusto saludarlos, les mandamos un abrazo a través de este medio, ya que no se puede físicamente, y que Dios los bendiga y los cuide de manera especial, hermanos, a todo Monte Sinaí, a su pastor Samuel Lechuga, a su familia, en esta temporada difícil, ¿verdad? Donde nuestra salud está viéndose un poquito afectada o amenazada. Deseamos de todo corazón que el Señor bendiga los matrimonios y que el Señor cuide a todas las familias de Monte Sinaí. Les apreciamos mucho, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga. Saludos. Hasta luego, hermanos. Danos un bello hogar, donde la vida se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya el sabor ayer, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar.